¿Sabías que María Antonieta, sí, la reina a la que le dieron cuello, literalmente, YouTube, no me banees la cuenta, esto es histórico, le dieron cuello porque cuando su pueblo se quejó por no tener ni pan para comer, ella descaradamente dijo, si no tienen pan, que coman pastelillos? Pero no fue así. Y que conste que no la estoy defendiendo. María Antonieta sí fue una hija de su madre. Por ejemplo, mientras el pueblo se moría de hambre, ella se construyó una granja digna de Instagram, donde jugaba a ser campesina. Pero eso sí, toda la granja y animales debían de estar limpios y sin olores. Si no, qué asco. Gastaba fortunas en verse bien. Tenía su propio diseñador y utilizaba unos peinados tan excéntricos que Lady Gaga le hubiera pedido tips. Hacía fiestas privadas de disfraces con todos los lujos que te puedas imaginar, como si nada malo estuviera pasando. Pero la frase que coman pastelillos no la dijo ella y no fue desvivida por eso. Fue desvivida por todo lo demás y para mandar el mensaje de se acabó la monarquía y cualquiera que se oponga también. Después de un tiempo, mediante chismes y rumores y porque era una buena propaganda para la revolución, se le atribuyó esta frase célebre que nunca en su vida dijo. ¿Y tú qué piensas? ¿Te gustaría una parte 2 con otros chismes históricos? Pon sí al chisme en los comentarios. ¿Sabías que Santa Ana hizo un funeral para su pierna? En 1838 unos oficiales mexicanos vandalizaron la pastelería de un francés. El dueño se quejó con el gobierno para que le pagaran, pero como estaba en México lo ignoraron. Enojado fue a quejarse con su gobierno y como estos ya le traían ganas a México, dijeron, de aquí soy, y decidieron invadirnos. Santa Ana, que estaba en retiro obligado por perder Texas, ofreció su ayuda a México, pensando que sí sería el héroe que México estaba esperando. Ingenuamente, los mexicanos le creyeron y aceptaron su ayuda, pero mejor se hubiera quedado en su casita, porque cuando llegaron los franceses a San Juan de Ulúa, una bala de cañón le explotó cerca y casi se lo lleva con San Pedro. Se lo llevaron con el médico, pero estos no pudieron salvarle la pierna y se la tuvieron que cortar. Santa Ana, con la realidad bien alterada, tomó su piernita y se la llevó a la Ciudad de México para hacerle un funeral. Su amada piernita recibió más honores que la mayoría de los mexicanos caídos durante la guerra. Esto obviamente hizo enojar a los mexicanos y cuando menos se lo esperaba, le desenterraron la pierna y le dieron un paseo a rastras por la ciudad para terminar en la basura. A Santa Ana le pusieron una pierna falsa, pero por otro pleito se la robaron. No pudo hacerle funeral, pero ahora se puede ver exhibida en un museo. Si quieres que te cuente cómo se la robaron, déjamelo en los comentarios. ¿Sabías que Villa pudo haber sido un gran tiktokero? De hecho, fue una de las primeras estrellas de acción de Hollywood. En 1914, Villa firmó un contrato con Hollywood para firmar sus verdaderas batallas. Un contrato de más de $675,000 actuales, y vaya que se lo tomaba en serio. Él incluso ajustaba la hora de una batalla para que la luz fuera buena para filmar. Si los camarógrafos no podían grabarla, Villa literalmente la recreaba solo para incluir esos momentos de acción, y se decía que peleaban mejor si los grababan. Incluso tenía un doble que utilizaba cuando Villa estaba ocupado. Este acuerdo con Hollywood lo ayudó a financiar su revolución y lo hizo famoso en los Estados Unidos. Desafortunadamente, la película actualmente se perdió y solo quedan algunos fragmentos de ella. Pero ojo, aunque Villa sabía usar los medios, no fue ningún santo. Un revolucionario, sí. Una leyenda del cine, también. Pero detrás del mito hay una historia mucho más oscura. La mujer guerrera que pasó de un burdel flotante a comandar una de las flotas piratas más poderosas de la historia. Xing Shi no era una pirata común, era estratega, negociadora y una tormenta en el mar del sur de China. Fue capturada por el temible pirata Zheng Yi, pero en lugar de convertirse en su prisionera, negoció su lugar como igual. Construyeron un imperio pirata. Cuando Zheng Yi murió, muchos esperaban que todo se derrumbara. Pero Xing Shi tomó el mando, lideró a más de 70,000 piratas y derrotó a la armada china. El gobierno, incapaz de detenerla, le ofreció algo impensable: un perdón, riquezas y la libertad de retirarse. Xing Shi no murió por fuego de cañón, sino en paz. La historia suele olvidar su nombre, pero que no te quepa duda: el mar del sur de China una vez fue gobernado por una asombrosa mujer.
¿Sabías que México inventó el chocolate y sabía horrible? Los olmecas fueron los primeros en cultivar cacao para crear chocolate. El cacao era tan valioso que se usaba como moneda y robar 100 gramos de este era suficiente para ser ejecutado. Se usaba como afrodisíaco. Se dice que Moctezuma tomaba hasta 50 tazas al día, especialmente antes de visitar su harem. Los mayas tenían una diosa del chocolate llamada Izcacao, que literalmente significa señora chocolate, y tenían la creencia que los granos de cacao eran las mismas lágrimas de esta diosa. Su sabor era muy diferente al que conocemos ahora. No tenía ni azúcar ni leche, y para esos tiempos la abuelita todavía no había nacido. Su sabor era más bien amargo. Lo preparaban con chile, maíz molido y en algunas ocasiones incluso le agregaban sangre. Cuando los españoles se llevaron el cacao, le agregaron todo lo bueno: el azúcar, la leche. Bueno, la abuelita no. Esa es nuestra. Y así, lo que empezó como una bebida amarga, ritual y picante, terminó siendo el apapacho chocolatoso que hoy todos amamos. ¡Viva México! Y ¡viva el chocolate! Pero con leche, por favor. ¿Y a ustedes? ¿Cómo les gusta el chocolate? Hoy murió el Papa. Fuera de la política, lo bueno o lo malo que haya hecho, hoy te traigo los 5 datos más curiosos del Papa. 5. Le gustaba hacer llamadas inesperadas. Una vez recibió una carta de una madre soltera preocupada que su hijo no pudiera ser bautizado. El Papa le llamó para decirle que no se preocupara y se ofreció él mismo a bautizarlo. 4. A los 12 años se enamoró de una muchacha llamada Amelia y le dijo que si no se casaba con ella, se hacía cura. ¿Y qué creen? 3. En 2017 le regalaron un auto de lujo. Lo subastó y donó el dinero a obras de caridad, aunque imaginarlo al volante es oro puro. 2. Bautizó a un perro. Bueno, más o menos. En una ocasión, el Papa bendijo a un invidente y a Domi, su perro guía. También bendijo gatos y hasta elefantes. 1. Fue el primer Papa latino. Le gustaba el mate, el tango y el Club de Fútbol San Lorenzo. Y hasta tenía su credencial de socio y toda la cosa. Más allá de la creencia, hay que reconocer que el Papa Francisco fue un líder único. ¿Y tú, qué otra anécdota conoces del Papa Francisco? ¿Sabías que Juárez tuvo que gobernar mientras huía de los franceses? Esto pasó cuando los franceses llegaron queriendo poner a Maximiliano como emperador, pero Juárez no se dejó. Gobernó desde su carreta, huyendo de pueblo en pueblo por 4 años. ¿Sabías que Santa Ana tenía una pierna prostética y se la tumbaron? Esto pasó durante la guerra México-Estados Unidos. Para estos tiempos, Santa Ana ya tenía un historial bastante interesante. Ya había perdido una guerra por irse a dormir sin preparar bien sus defensas y fue capturado. Había ofrecido Texas a cambio de su liberación y México dijo: mejor quédenselo. Ya había intentado convertir a México en una dictadura. Enterró su pierna perdida como si fuera un héroe de guerra, lo cual hablé en otro video. Ya había sido comandante 3 veces, presidente 6, retirado, exiliado y capturado 5. Pero Santa Ana estaba listo para más. Por su culpa, México ya había perdido el control de Texas. En esa época, según los tejanos, ellos eran una república independiente y según México, Texas era de ellos. Entonces, Texas decide anexarse a Estados Unidos, lo cual enfurece a México y da origen a la guerra México-Estados Unidos. Santa Ana, para ese entonces exiliado en Cuba, ve esto como una nueva oportunidad para lucirse. Y hay que concederle esto. Era un pésimo estratega, pero un excelente manipulador. Santa Ana no podía regresar a México así como así, ya que había un bloqueo militar. Entonces le envía una carta a Estados Unidos diciéndoles: déjenme pasar y les ayudo a firmar la paz con México. Los gringos le creen, lo dejan pasar y ¡zas!, que se va al lado mexicano para ser nuestro comandante y presidente una vez más. Santa Ana, creyéndose el mejor estratega, decidió hacer la batalla en Cerro Gordo, aunque ya otros generales le habían dicho que era mala idea, pero como aquí solo sus chicharrones truenan, la hicieron ahí, y no conforme con eso, no cubrió una zona donde por enésima vez le habían dicho que debía cubrir. Santa Ana se encontraba en su campamento. Se dice que estaba comiendo pollo al lado de su pierna de palo cuando los americanos lo atacaron, justo por la zona que le advirtieron debía cubrir. Entonces Santa Ana, asustado y como
como pudo, huye dejando a sus hombres y a su pierna atrás. Se dice que los americanos al encontrar la pierna aprovechan y se ponen a jugar béisbol con ella. Después el gobierno de Illinois se la lleva a un museo como trofeo donde a la fecha se encuentra. Pero Santa Ana no acaba aquí. Todavía falta la parte en la que se vuelve Su Alteza Serenísima. Pero esa es otra historia. Ya somos 2000. Muchas gracias.